Bienvenidos todos a este evento de la serie En el Foco, hoy en Alianza Transatlántica en el Foco, donde compartiremos con Henning Sur, director del programa de partidos políticos de la Fundación Konrad Adenauer, que está en Uruguay, y con Miguel Ángel Fernández, profesor de Faro UDD, experto en temas electorales de Estados Unidos y de la relación de Estados Unidos, sobre todo con América Latina. Gracias Miguel Ángel, gracias Henning por estar aquí hoy. Y los voy a dejar con María Paz Garrido. María Paz Garrido es politóloga y magíster en estudios internacionales de la UDD y de la Universidad de Chile, quien podrá moderar esta conversación y hacerles algunas preguntas para orientar el evento. Muchas gracias a todos los que se conectan. Veo por aquí varias caras conocidas y es un agrado siempre poder ofrecer este tipo de eventos para informar sobre lo que ocurre en el mundo y entender que estamos todos interrelacionados en un mundo donde todo lo que ocurre en un sitio afecta a los demás. María Paz, todo tuyo. Muchas gracias Santiago y muchas gracias también Miguel Ángel y Henning por acompañarnos hoy. Para partir con la conversación, quería darles la palabra a ustedes, Miguel Ángel y Henning, para que nos hablen más o menos sobre qué está pasando con Estados Unidos, sobre todo ahora con la asunción de Trump como presidente y la relación que tiene él eh, con la Unión Europea, digo, y cuáles son las claves que ustedes ven que tensionan esta relación que está cambiando. Así que le doy la palabra a quien quiera empezar. Henning, por favor. Gracias. Gracias para invitarme. Buenos días a todos que se conectan a esta charla. Es un placer estar aquí con ustedes. Mira, las relaciones entre Europa y los Estados Unidos tienen una profundidad inédita. Eso me gustaría mencionarlo al principio para que lo tenemos claro de esto. No solamente al nivel económico o político, sino principalmente también en el ámbito militar, pero también en el ámbito cultural o científico. Para dar algunas cifras, ¿no? El comercio entre Europa y Estados Unidos es unos 6 veces más el tamaño del comercio, ¿no? En cifras, que con Europa, con América Latina. O, por ejemplo, otra cifra. Hay 2.300 proyectos científicos anualmente entre Estados Unidos y la Unión Europea. O otra cifra, los viajes aéreos, ¿no? Entre Europa y Estados Unidos cada año son 55 millones de pasajeros que van de un lado al otro. Y para la comparación con América Latina, entre Europa y América Latina son apenas 4.6 millones. Entonces, el tráfico aéreo, por ejemplo, es 12 veces más entre Europa y Estados Unidos que entre Europa y América Latina. Y ojo, no quiero decir que América Latina no sea importante, simplemente para ponerlo un poco en un contexto de qué estamos hablando ahora. Y específicamente en la área política, hay una cooperación muy estrecha. Los países europeos y Estados Unidos suelen coordinarse en la votación en las organizaciones multilaterales antes de cada voto, ¿no? Y también en el ámbito militar, sin la protección militar de los Estados Unidos, Europa no tiene defensa. Eso es principalmente por la OTAN, ¿no? Que sin los Estados Unidos, la OTAN, que es la alianza militar más fuerte de la historia de la humanidad, no se puede imaginar, ¿no? Y entonces, todas estas relaciones están, yo no quiero decir en riesgo, eso sería demasiado, pero hay dudas entre Europa y los Estados Unidos recientemente sobre cuánto confianza hay entre los dos bloques. Esto empezó
cuando Trump fue elegido, y los europeos sabían que Donald Trump tiene una agenda anti-europeo, si uno quiere decir esto. Él estaba reclamando que los Estados Unidos pagan demasiado para la defensa de Europa, y eso es verdad. Los europeos tienen que invertir mucho más en la defensa. Pero también él reclamó principalmente el déficit comercial que los Estados Unidos tienen con Europa, es decir, los Estados Unidos están importando más bienes de Europa que Europa desde los Estados Unidos, y él quería cambiarlo. Ahí ya estamos hablando de todos esos aranceles. Pero también él estaba hablando de otras cosas que para los europeos parecen absurdos. Ahí, por ejemplo, lo de Groenlandia, que Estados Unidos tiene el interés de incorporar Groenlandia en los Estados Unidos como territorio nacional, pero Groenlandia pertenece a Dinamarca, entonces es territorio europeo. Y esto es inédito, que un presidente de los Estados Unidos tiene el interés en incorporar territorio europeo. Después, el 14 de febrero, en la conferencia de seguridad en Múnich, el vicepresidente J.D. Vance dio una charla que causó muchísimo dudas entre los europeos. ¿Qué él dijo? Él dijo no la misma cosa que Trump solamente, sino él también dijo que la amenaza en Europa actualmente, la amenaza más grande no es China y no es Rusia. Y aquí estamos hablando de Rusia, un país agresivo que está haciendo una guerra en contra de la Ucrania, una guerra muy brutal que pone a riesgo toda la seguridad de Europa, sino J.D. Vance, el vicepresidente, él dijo que la amenaza más grande es la izquierda en Europa y la mentalidad woke en Europa, y él dijo que Europa no es democrático. Y eso causó muchas dudas, no solamente en la izquierda, sino entre todos los europeos. Y bien, y él dijo que hay un retiro de valores democráticos en Europa, y los europeos no lo pueden confirmar por nada. Y bien, y la tercera cosa que pasó fue la visita del presidente ucraniano Zelensky en Washington, que los europeos percibieron como una humillación. No solamente de Zelensky, sino también eso causó que los europeos, para ellos eso era un señal prácticamente que ya no se puede 100% confiar en los Estados Unidos, y en el caso bélico que los Estados Unidos iban a apoyar a los europeos. Aquí estamos hablando del artículo número 5 del Tratado de la OTAN, que estipula que si un país de la OTAN sea atacado, que los otros países automáticamente vienen a defender este país. Y este artículo, el presidente Putin de Rusia quiere quiere retar, ¿no? Él quiere saber si eso es verdad o no. Y honestamente, los líderes europeos ahora tienen sus dudas, y por esto ellos reaccionaron en una forma también inédita. Y esto es que ellos liberan muchos fondos para invertir en la defensa propia de Europa. Y esos cambios ustedes no pueden imaginar que durante los últimos 40 días había más cambios con respecto en materia de la defensa en Europa que en los últimos 40 años. Porque si liberaba tantos billones, Alemania solamente va en los próximos 10 años aumentar o va a gastar adicionalmente 50.000 millones de euros en la defensa, y la Unión Europea
va a gastar 800.000 millones de euros en la defensa para proyectos de rearmamento de las Fuerzas Armadas europeas. Y esto es justo porque ya no los europeos confían tanto en la defensa de los Estados Unidos, del apoyo de los estadounidenses y bien, ¿no? Lo dejo tal vez por aquí, pero esa es la situación actual en cual se encuentra la situación de las relaciones transatlánticos. Gracias. Voy a tomar mis 6, 7 minutos. Voy a partir un poco primero agradeciendo la invitación a Idea País, a María Paz y a Santiago. Eh, la verdad, las cosas que estamos viviendo en un mundo eh, que tiene ejes de tensión que recorren básicamente la relación de Occidente-Oriente y de los países occidentales en general también. Cuando uno comienza a pensar en este Donald Trump de su segundo mandato, encontramos ciertos elementos que recuerdan lo que fue Trump 1, si uno quiere nombrarlo así, como esta idea de que los países europeos tenían que aumentar su porcentaje de gasto del PIB en defensa, ¿no es cierto? Una meta del 2%, algo que ya han superado gran parte de ellos. Y ahora volviendo en este segundo periodo a empujar la línea hasta un 5%. ¿Qué significa esto de alguna manera? Hay dos elementos clave para entender qué está ocurriendo en la relación Trump-Europa y la Unión Europea. El primero es este nuevo Donald Trump. Es un Donald Trump que, a diferencia de lo que ocurrió en su primer periodo, tiene, ¿no es cierto?, mayoría en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, en el Senado, pero también tiene además, ¿no es cierto?, mayoría en la Corte Suprema después de las nominaciones que hizo en su primer periodo. Entonces, no es el mismo Trump, porque además no tiene el efecto de la reelección. Este es un Donald Trump que está pensando mucho más en una forma de legado político que viene a romper de alguna manera con lo que había sido la construcción americana a partir de la caída del muro de Berlín. Un Estados Unidos que apostó por el multilateralismo, que apostó por los tratados de libre comercio, por la cooperación internacional, por estrechar esos lazos que bien Henning relataba, históricos y muy profundos con Europa. Este es un Donald Trump que está en una parada muy distinta. De hecho, cuando uno observa el lenguaje que está teniendo el interior de Estados Unidos, uno puede de alguna manera encontrar una luz clara de 3 o 4 elementos que tienen impacto sobre Estados Unidos. Y eso es algo muy clave. Más allá de la parte militar, que por supuesto estamos todos mirando con atención lo que va a ocurrir con la guerra de Ucrania-Rusia, lo que pasó, ¿no es cierto?, con esa reunión secreta de Marco Rubio en Arabia Saudita y el papelón que fue la visita de Zelensky a el Salón Oval. Hay ciertos elementos que son un Trump en esteroides en comparación con lo que fue su primer lugar. El primero de ellos es esta idea, ¿no es cierto?, de la guerra comercial. Y la guerra comercial, Trump ha amenazado con tarifas de hasta un 25% a la Unión Europea, lo cual tiene un impacto económico directo. Hay diferentes estimaciones que rondan entre el 0,11 y el 0,4% del PIB de Europa, afectando especialmente países como Alemania, que sabemos su rol fundamental dentro de la formación de la Unión Europea y como de alguna manera, ¿no es cierto?, el gran líder de esta intento que, recordemos, es bien joven además para la historia de Occidente. La Unión Europea no es que tengamos una historia de 100 años, ¿no es cierto? Fue un intento de alguna manera de unificar las economías y hasta cierto punto la política europea para poder salir a competir en un mundo donde Estados Unidos era hegemónico y a partir del año 2000 en adelante ya se comienza a ver el auge de China. Y ahí hay una clave. Si Donald Trump está dispuesto a subir aranceles para intentar equilibrar la balanza comercial, que es algo que ha hablado no solamente desde que fue candidato republicano, es algo que habla desde finales del 80, principios del 90 públicamente, cuando era una figura mucho más cercana al mundo del espectáculo que al mundo de la política. Pero además está dispuesto a correr el costo a Estados Unidos. En declaraciones que dio hace un par de semanas, dijo algo que parece alejarse un poco de su mensaje de la nueva era de oro en Estados Unidos. Él decía, los aranceles pueden afectar a la ciudadanía, pero es un sacrificio que tenemos que estar dispuestos a hacer para avanzar hacia esa era 2.0 de oro, la cual él ha repetido no solamente en campaña, sino que además en su último discurso frente al Congreso, en el discurso de la Unión. ¿Por qué? Porque según estimaciones del Instituto Kiel, que tiene sede en Alemania, los impactos de los aranceles podrían tener una influencia de 1.5 puntos en inflación en Estados Unidos, un país que viene de una tendencia inflacionaria alcista posterior a lo que fue el COVID, donde el costo de la vida para las personas ha subido notoriamente,
Solamente me encanta dar este ejemplo. Cuando yo llegué a Estados Unidos, la docena de huevos costaba $1,19. Eso fue el año 2017. Cuando me fui ya estaban 4,59, que eso fue el año 2022. Ese evento en algo que es básico para la alimentación de cualquier país, como es el huevo fresco, y que tiene un impacto sobre muchos términos de producción más allá, es lo que Donald Trump está dispuesto a poner en Estados Unidos, porque, ojo, no está pensando en el cortoplacismo electoral que generalmente ocurre en esto. Él está pensando en una guerra ideológica, de una forma de visión de mundo que es mucho más profunda de lo que uno puede anticipar. ¿Cuál es el impacto? Imagínense lo que está ocurriendo ahora y uno lo comienza a ver en las bolsas, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, después de DeepSeek, la inteligencia artificial china, con las acciones de Nvidia? ¿Qué ha ocurrido con Tesla después de lo que ocurrió con Build Your Dreams y su anuncio de un cargador eléctrico rápido? ¿Y por qué hago mención a estos dos ejemplos? Porque son dos elementos que van a tensionar profundamente la relación entre Estados Unidos y Europa en términos comerciales. La industria, o una de las industrias más relevantes de Europa, y especialmente de Alemania, es la industria automotriz, donde Donald Trump tiene efectivamente un objetivo de poner aranceles específicos, lo que podría afectar, según estimaciones, entre 15 y 20% de las exportaciones de los países europeos. Y tenemos que recordar que el momento económico de Europa no es que tengan una billetera holgada con una cantidad de ahorro gigantesca, es una situación no mala, pero delicada en el fondo, no está en un momento de alto crecimiento económico. Estados Unidos tampoco, ojo. O sea, el mundo post-COVID no ha logrado de alguna manera recuperarse y con la llegada de Donald Trump se incrementa esa incertidumbre alrededor de lo que es el sistema internacional, especialmente en Occidente. Y aquí hay un dato que a mí me parece muy impresionante. Una de las dependencias de Europa en su relación con Estados Unidos son las plataformas tecnológicas. Y esa es una dependencia que no solamente vive Europa, también vive Latinoamérica, desde lo que es Microsoft hasta lo que serían los servicios de Amazon Web, de Amazon, ¿no es cierto? AWS. Uno puede ver que hay algo ahí. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de la llegada de Trump? Las búsquedas en Internet por alternativas tecnológicas que no estuvieran centradas en Estados Unidos creció algo así como desde 27.000 búsquedas por mes a febrero del 2025 más de 200.000. O sea, un aumento de casi 10 veces de la búsqueda de encontrar soluciones tecnológicas que no estén alojadas en Estados Unidos. Y esto es un efecto directo de lo que estamos viendo en una retórica internacional distinta y un Donald Trump que tiene en este momento, no solamente en el mundo internacional incertidumbre, sino que internamente también en Estados Unidos con la presión que va a comenzar a poner sobre el sistema constitucional americano, con, por ejemplo, lo que son en este momento sus acciones unilaterales que están empezando a ser contestadas en los tribunales. Entonces, yo creo que estos elementos de alguna manera nos ayudan a entender cuál es el estado de las relaciones norteamericanas con la Unión Europea, pero además lo que van a ser los próximos 3 años y medio, que van a ser de mucha tensión y probablemente de alta incertidumbre. Súper, muchísimas gracias. Ambos mencionaron el tema de China y como Miguel Ángel dice, pareciera que Trump tiene una visión más largoplacista en este segundo mandato. ¿Cómo creen ustedes que impacta la relación de Estados Unidos y de la Unión Europea con China? ¿Qué rol puede jugar China en todo esto? Empiezo de nuevo. Bueno, China tiene principalmente un interés comercial en Europa, quiere vender sus productos. Y los europeos ahora también realizaron, ya hace algunos años, que en algunas áreas hay una dependencia demasiado grande de China. Entonces ya empezaron con la idea de diversificar las relaciones comerciales. Ahí estamos hablando de nuevo principalmente de Alemania como mayor economía de la Unión Europea y un país que también tiene muchísimo comercio con China. Entonces, imagino que los chinos ahora quieren aprovechar de la situación de las relaciones entre Estados Unidos y Europa para sustituir algunos partes del comercio. Sin embargo, yo creo que los europeos no tienen mucho interés
estratégicamente. Otra, obviamente hay que separar que la política quiere y que al final las empresas están haciendo. Sin embargo, China para Europa seguramente no es una solución para sustituir que se deja de tener en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa. También hay que decir que tanto a los Estados Unidos como a China, a ambos no conviene una Unión Europea fuerte. Estratégicamente, para ellos es mejor si los países europeos no están siempre 100% de acuerdo, porque si los países europeos hablan con una voz, entonces es una voz bastante fuerte, principalmente en la área comercial, porque el mercado de la Unión Europea es el mercado más grande del mundo. Tiene los consumidores más potentes del mundo. Entonces, el acceso al mercado europeo es vital para cada país en el mundo, ¿no? Y ahí los europeos tienen que hablar con una voz, y yo no creo que China sería en alguna forma una gran ayuda en el intento de diversificar las relaciones comerciales por el lado europeo. Digo, mucho mejor, a mi gusto, sería diversificar las relaciones comerciales con incluir América Latina en ese sentido. Fíjate, María Bueno, Paz, que ese es uno de los ejes probablemente más relevantes en el mediano plazo al menos, cuando uno piensa la influencia de China. Tenemos claridad de la influencia de China en términos de política blanda, culturalmente, ¿no es cierto?, de términos educativos, en África, en Latinoamérica. Es algo que está ocurriendo con mucha fuerza y que ellos tienen esta lógica de lograr su nueva ruta de la seda, ¿no es cierto?, desde puertos marítimos, lo están haciendo de esa manera. Y Europa en ese sentido todavía es el punto concéntrico de alguna manera de esa disputa entre, o el punto medio de esa disputa entre Occidente y Oriente, con ese eje de tensión que tiene diferencias muy profundas en la forma de ver la sociedad y tiene diferencias muy profundas también en lo que es la construcción de los derechos civiles y políticos, desde el punto de vista del régimen político hasta los valores occidentales. De alguna manera, China los pone en tensión, de manera subterránea al menos. Y aquí, de alguna manera, como bien decía Henning, nunca Estados Unidos ni China va a querer que se transforme en un macro país, sino que en una macro región, porque efectivamente se transforma la competencia en una tripolaridad que nadie prefiere. Todos prefieren tener dos polos e intentar hacer sus estrategias internacionales. Pero, ojo, el cambio de tono de Donald Trump le está dando a la Unión Europea el proceso perfecto para unirse frente a algo. Y eso es una de las cuestiones más interesantes que estamos viendo. Llevamos muy poco tiempo desde que Donald Trump asumió el gobierno, básicamente un poquito más de 2 meses, y la verdad es que uno comienza a ver señales ya de que efectivamente Europa encuentra un foco unificador en transformarse en una figura negativa a Estados Unidos. O sea, cuando uno mira lo que están, por ejemplo, ahora con el tema de que Trump y su gobierno no quiere darle más dinero a asistencia militar o asistencia humana a la guerra de Ucrania, eso genera una unificación de las fuerzas de la Unión Europea diciendo tenemos un norte común porque vemos de alguna manera la amenaza de la invasión rusa, la violencia rusa sobre el resto de nosotros. Y allí también lo que Henning decía de J.D. Vance, que marcó un hito político muy relevante, es una de esas intervenciones que hizo en Múnich, ¿no es cierto?, que vamos a tener que seguir estudiando en el tiempo, porque te demuestra de alguna manera algo que Europa no va a aceptar, que Estados Unidos cree que tiene una superioridad moral sobre el condicionamiento actual de la política y sociedad europea. Entonces, cuando comenzamos a ver esos elementos, China efectivamente se le va a hincar el diente, como va a intentar hincar el diente sobre la Unión Europea, porque tiene las alternativas tecnológicas más relevantes, a pesar de que tiene una competencia muy relevante con Europa por ejemplo, lo que es el futuro de los autos eléctricos. De hecho, hasta cierto punto, ciertas industrias de la Unión Europea están pidiendo que se generen aranceles para la importación de autos chinos en esta materia, y China
contesta con represalias inmediatamente diciendo que existiría dumping en términos de lácteos y productos de esa naturaleza europea. Entonces, no, Europa tiene, ¿no es cierto?, este momento de tensión con Estados Unidos, pero tampoco es que vaya a correr a los brazos de China inmediatamente, porque entienden que son dos dimensiones muy distintas de la política. Eso pone a Europa en una situación complicada, porque no puede tener buenas relaciones con Estados Unidos en este momento, más allá de la historia que ¿no es cierto?, que lleva desde el Plan Marshall de reconstrucción, básicamente, del año 48 al 52, pero al mismo tiempo tampoco puede encontrar de alguna manera, ¿no es cierto?, un aliado seguro y certero en el tiempo en China. Y desde ahí lo que Henning decía, diversificar los procesos de dependencia de materias primas, de, ¿no es cierto?, alimentación, puede encontrar socios comerciales en Latinoamérica, en África, que hasta cierto punto es una oportunidad para el resto del mundo, porque es ingresar a un mercado no solamente gigantesco, sino que además con mucha capacidad adquisitiva por parte de la población. Entonces, eh, China lo va a intentar, pero el plan de China de probablemente hacer para seguir tensionando la relación entre Estados Unidos y Europa, porque a ellos les conviene a China, en su plan para poder, de alguna manera, tener una influencia mayor en el cono sur. Estamos hablando desde Latinoamérica hasta los países asiáticos y África, en este sentido, que mientras China y Estados Unidos, o sea, mientras Europa y Estados Unidos pelean ideológicamente muchas veces, China va a encontrar espacios para expandir su influencia y eso es algo que hemos visto en los últimos años y que queda subterráneo frente a las declaraciones que estamos viendo en 2 meses, que eso es lo más interesante. Esto se ha movido muy rápido y todavía nos quedan más de 3 años de lo que va a ser esta relación, donde uno, conociendo lo que ha hecho Donald Trump, no ve que vaya a tener un cambio de tono muy rápidamente. Súper. Y les quería preguntar también sobre, bueno, ustedes lo mencionaron, que para Trump la relación con la Unión Europea generalmente se ha basado en temas de defensa, sobre todo con la OTAN. Eh, ¿Es posible que Europa pueda generar una independencia militar o en defensa de Estados Unidos en el corto o mediano plazo? Yo sé que mencionaron que se subió el presupuesto en defensa al 2%, países lo superaron y ahora Trump está exigiendo un 5%, pero ¿es suficiente solamente subir el presupuesto o se puede hacer más? No es suficiente solamente subir el presupuesto. Esto es muy claro. En Europa hablamos de la llamada dividenda de la paz. ¿Qué es esto? Bueno, cuando el muro cayó y de repente la Unión Soviética ya no era más una amenaza y Rusia en los años 90 y 2000 era en una situación muy débil, entonces Europa empezó a reducir sus esfuerzos en la área de la defensa. Muchos países, incluyendo Alemania, también dejó el servicio militar obligatorio. Es decir, desde hace 15 años en Alemania ya no tenemos muchos jóvenes que van al militar porque ya no era necesario y ahora hay que reconstruirlo. Entonces, no es solamente presupuesto, sino también toda la mentalidad en las sociedades europeas tiene que cambiar. Tenemos que cambiar hacia una sociedad que tiene muy clara que ante todo viene la defensa nacional de un país y de la Unión Europea antes de que se pueda hacer otras cosas. Y este cambio en la mentalidad es muy, muy difícil. Doy un ejemplo. Hay una exclava rusa en Kaliningrad, que antes era territorio alemán en Prusia del Este, que después de la Segunda Guerra Mundial los rusos incorporaron y hoy en día hace parte de Rusia. Es una exclava que queda entre Lituania y Polonia. De allá son 1000 kilómetros hacia Berlín. Y Rusia tiene cohetes que entre 4 minutos pueden acabar con Berlín. 4 minutos. Y prácticamente si ellos lanzan cohetes nucleares, entonces no tenemos defensa suficiente. Y eso quiere decir que estamos amenazados directamente por Moscú y tenemos que hacer muchos esfuerzos.
Ahora bien, quiero hablar un poco sobre la defensa nuclear, porque contamos con tres fuerzas nucleares en Europa, uno en la Unión Europea, uno son los británicos, otro los franceses y tercero los Estados Unidos. Los franceses y los británicos tienen muy pocas bombas y cohetes nucleares. Los británicos tienen apenas, creo que son 4 submarinos, y ellos pueden, en el caso de un ataque nuclear, pueden responder con algunos cohetes hacia Rusia, pero debido a que están en submarinos, entonces los rusos sabrán dónde están. Entonces los británicos tienen prácticamente un intento para destruir Moscú completamente. Entonces ellos tienen la destrucción completa o nada. No pueden escalar, ¿no? Que es necesario. Los franceses tienen tantos submarinos nucleares como también tienen, ¿cómo se dice? Jets, ¿no? Aviones que pueden cargar armas nucleares, entonces están un poco más capaces. Sin embargo, ellos también no cuentan con un arsenal muy grande y también solamente tienen la posibilidad de responder una vez, ¿no? Mientras los Estados Unidos tienen un arsenal enorme de armas nucleares y pueden escalar paso a paso. Y debido a ese hecho técnico, ellos pueden amenazar a los rusos en una forma más sensible, ¿eh? Ahora bien, imaginamos que los rusos entran en Estonia. Estonia es un país al noreste de la Unión Europea y es territorio de la OTAN. Allá en la frontera con Rusia hay una pequeña ciudad, Narva, que tiene algo como 50% de la población son rusos y tienen también pasaporte ruso. Entonces, la cuestión es, por ejemplo, ¿qué pasa que si Rusia entra allá y decir, mira, esto en realidad es territorio ruso? Entonces, Francia y Gran Bretaña no van a destruir a Moscú por causa de esto. Sería una escalación enorme, ¿no? Mientras los Estados Unidos militarmente podrían amenazar hacer alguna contramedida militar, ¿no? Alguna respuesta militar en un caso así. Y por esto la protección nuclear de los Estados Unidos en Europa es tan importante. En Alemania hay una base estadounidense que sí tiene armas nucleares. Y entonces estamos dependiendo de la protección nuclear 100% de Washington. Y esto no es fácil a cambiar, ¿no? Para explicar la situación. Para explicar eso, o para agregar algo a lo que explicaba muy bien Henning, quiero agregar otro elemento, que es por qué Trump pone presión sobre los países europeos para aumentar el gasto en defensa. La industria en Estados Unidos de la defensa mueve algo así más de 300.000 millones de dólares al año y emplea directamente a 1.1 millones de personas. Es uno de los sectores de la industria americana más fuertes. Y aquí viene una pregunta que es relevante y que aparte se mezcla directamente con lo que Henning decía de, en el fondo, una de la dependencia de ciertas fuerzas de defensa desde Europa a Estados Unidos. Si los países europeos aumentan su gasto del PIB en términos de defensa, ¿a quién van a ir a comprarle la tecnología, el armamento, de alguna manera, ¿no es cierto?, la logística para aquello? Van a tener dos opciones en este sentido. Una es ir donde China, que es un riesgo altísimo, especialmente por términos de seguridad y de ciberseguridad. La otra opción va a ser mirar a países como Israel, que es un aliado de Estados Unidos, especialmente bajo Donald Trump. Y la tercera es efectivamente mirar a Estados Unidos. Cuando uno ve los más de 170.000 millones de dólares que Estados Unidos puso sobre la mesa en papel, algunos todavía no han llegado,
para asistencia a Ucrania, un tercio básicamente de ellos llegaron a la industria de defensa militar norteamericana. Entonces, es un elemento de economía interna muy potente. Cuando uno mira a Trump decir que América primero y elevar las barreras cerrando un poco la economía de Estados Unidos, y al mismo tiempo está diciendo a los países europeos tienen que gastar más en defensa y tienen que aportar más a la OTAN compra la mayoría de los elementos de inteligencia, de tecnología y de armamento de industria americana. Entonces está de alguna manera imponiéndole a los países europeos un porcentaje de gasto que termina de alguna manera retribuyendo internamente a su país. Ese es un factor muy relevante porque de alguna manera nos permite mirar la segunda derivada de lo que es este plan de Trump. No es de ninguna manera una cosa casual que quiera subir del 2 al 5%, porque de ese 3% adicional de los países, por ejemplo, Estonia ya está en 3,4, Polonia está en sobre el 4% del PIB, Reino Unido ya superó la barrera del 2, dicen que se van a proyectar a 2,5% de su PIB en aquello, van a tener que ir a buscar esos servicios, esa tecnología, esos insumos a el mercado norteamericano. Entonces, ahí hay una presión cruzada que es bien interesante, porque Trump es conocido por tirar, como decimos en Chile, el tejo pasado, en el fondo, de alguna manera, ¿no es cierto? Pedir mucho más de lo que posiblemente puede conseguir. Y si esto retribuye, de alguna manera, de manera interna en el mercado norteamericano, en además puestos de trabajo que pagan muy bien. La industria de la defensa tiene salarios promedio mucho más altos que el resto de otras industrias en Estados Unidos. Puede generar de alguna manera un crecimiento económico para su país. Entonces, siempre hay que mirar a Donald Trump con esta doble lógica, esta lógica de que es una persona que de alguna manera emula o intenta emular el líder fuerte, heroico, casi como de, ¿no es cierto?, la Europa antigua, estamos hablando del Imperio Romano, de la época helénica, etcétera, pero además que siempre tiene una doble intencionalidad con intentar llevar dinero de vuelta, porque esa es la lógica que tiene, desde las exportaciones, desde las importaciones que están haciendo desde Europa a Estados Unidos, de vuelta al territorio americano. Eso creo que es lo único que uno encuentra coherente en el mensaje de Donald Trump en este sentido, porque la asistencia militar a Europa y el futuro de alguna manera de Occidente depende de una alianza que fue la clave del siglo XX, pero que además nos permite, es imposible pensar en la proyección de Occidente en el siglo XXI si no es manteniendo ese vínculo profundo, como decía, cultural, económico, ¿no es cierto?, científico, productivo entre Europa y Estados Unidos. Perfecto. Y con respecto a, bueno, también siguiendo en esta línea del fortalecimiento de la Unión Europea, ¿qué medidas puede tomar la Unión Europea para minimizar el impacto de cambios en el liderazgo de Estados Unidos? Con estas últimas elecciones, bueno, la vuelta de Trump, está claro que Estados Unidos, y como lo mencionaba Miguel Ángel, en 2 meses ha cambiado completamente el escenario. ¿Qué medidas puede tomar la Unión Europea para mantenerse dentro de más independientes de cambios que pueden ser súper rápidos, como hemos visto en Estados Unidos? Bueno, en la área militar están ya intentando hacerlo. La primera línea de crédito de la Unión Europea o el primer presupuesto que han liberado en materia de defensa son 150.000 millones de euros y habrá la regla que este dinero solamente se puede gastar en la Unión Europea. Entonces, con este dinero no se va a comprar nada, no se va a invertir nada en los Estados Unidos y ni siquiera en Gran Bretaña, ¿no? Que a mí me parece un error, pero esto es solamente para incentivar la producción militar en Europa. Y Europa tiene empresas en la área de defensa muy capaces. Alemania puede producir tanquetas fantásticos y submarinos que son muy, muy capaces. Francia y Suecia pueden construir aviones muy capaces. Italia tiene Leonardo. Entonces, sí hay empresas que son muy capaces y de hecho, si uno sigue esas empresas en la bolsa en los últimos 2 años y principalmente desde Trump asumió la presidencia en los Estados Unidos, esas acciones de la defensa en Europa subieron en una manera gigantesca.
si duplicaron el precio 10 veces o algo así, y todo es ya en la espera del mercado que los europeos van a invertir en sus propias empresas para la producción de equipos y munición y todo eso en la área militar. Pero el problema es que para arrancar la producción, esto tarda algunos años, ¿no? Porque es una operación muy compleja. Algunos expertos dicen que existe la idea de que la mano de obra que ahora está liberado en la área de la automotriz, ¿no? Que ellos esos técnicos, podrían involucrarse en la área de la defensa para la producción de tanquetas y cohetes y toda esta cosa. Sin embargo, eso es apenas por ahora una idea teórica que podría materializarse, pero por ahora todavía no. Bueno, políticamente sí los líderes tienen la idea de independizarse un poco más en la materia de la defensa de los Estados Unidos, y Trump mismo está incentivándolo. Por ejemplo, en la semana pasada, él presentó el nuevo avión, la F-47, y Trump mismo dijo que ellos podrían vender este avión a otras naciones amigos, pero en el caso de que esos otros países hagan como él dijo, alguna estupidez, entonces ellos ya no venden aviones y tampoco las partes que son necesarias para sustituir a veces algo que quebra, ¿no? Y entonces, obviamente, Trump está incentivando a los europeos a independizarse. Y en materia comercial, de nuevo, yo creo que la única solución que Europa tiene que hacer es diversificar las relaciones comerciales. Tenemos que finalmente cerrar el acuerdo con el Mercosur. Es vital. Europa tiene que buscar a intensificar las relaciones comerciales con México, con Chile, con Colombia. Necesitamos intensificar las relaciones comerciales con otros países de Asia, como Vietnam, Indonesia, Malasia, India. Es muy importante. India, al mínimo, es una democracia, ¿no? Entonces, esto sería la estrategia recomendable para Europa para independizarse más de los Estados Unidos. Fíjate que hay un elemento bien interesante que viene un poco desde la ceguera geopolítica de Trump y su círculo más cercano. Siempre en Estados Unidos, cuando uno mira la prensa y lee sus relaciones con Europa, los periódicos más pro-trumpistas hablan de las buenas relaciones que puede lograr Trump con ciertos países. Estamos hablando básicamente de Hungría, ¿no es cierto?, con Víctor Orbán, y de Italia con Giorgia Meloni. Pero hay algo ahí que es bien interesante, que es la pregunta fundamental de la coalición europea, y que J.D. Vance, cuando bien Henning relataba esto, decir que el problema de Europa no está en la competencia mundial, sino que está en la interna, de alguna manera apunta a intentar crear una coalición amplia, ideológica, neoconservadora, no sé cómo decirle, en verdad hay muchas terminologías para eso, pero que ocurre algo fundamental. Al momento de tener que elegir Italia, Hungría, entre su relación con Alemania, con Francia, con el resto de los países de la Unión Europea o de Estados Unidos, no me cabe ninguna duda que van a ser ellos mismos o el electorado a cierto tiempo que va a elegir a Europa. Esto porque tiene un evento bien importante. Lo vimos también con el apoyo que dio, ¿no es cierto?, directamente Elon Musk al partido Alternativa Alemana, siempre se me olvida el nombre del partido, que ganó, ¿no es cierto?, en Europa, en Alemania Oriental, que de alguna manera es un partido que tiene ciertas luces de autoritarismo dentro del sistema alemán, y en ese no lograron ganar la elección. Tuvieron una muy buena bancada, pero no lograron gobernar, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, cuando tiene esta ceguera hasta cierto punto, está dándole
más y más herramientas a la oposición de alguna manera o la posición más proautonómica de la Unión Europea políticamente, tanto en el Parlamento Europeo como en las elecciones internas en cada país. Trump cree y está seguro, y su círculo así también, por eso las palabras de J.D. Vance, que pueden armar una nueva alianza ideológica. Y por eso ven Bolsonaro, Milei, ¿no es cierto? Ven con ciertos ojos los partidos en España, como Vox, ven también elementos en partidos en Alemania, en Hungría, en Italia, pero pensar que los europeos van a renunciar a la Comunidad Económica Europea, a lo que es la Unión Europea, por unirse a un presidencia que tiene 3 años nomás. Sí, ese es el punto. No es un plan político de largo plazo, es un plan político, especialmente en Estados Unidos, que el electorado está muy volátil, puede cambiar. Tienen elecciones el próximo año de medio término, va a tener que renovar la totalidad de la Cámara Baja en Estados Unidos y un tercio del Senado, y eso puede inmediatamente quitarle fuerza a este intento de visión ideológica que cada cierto tiempo lo vemos en el CEPAC, que cada vez aparecen más y más figuras que no juntan ni pegan muchas veces ideológicamente. Entonces, eso es un punto relevante para entender cómo Estados Unidos está mirando a Europa, porque lo está mirando con superioridad moral, lo cual es un error en política, y lo está mirando además, ¿no es cierto?, con esta idea de poder dividir internamente a Europa, lo cual probablemente no va a lograr frente a que tienen la amenaza de Rusia tocándoles la puerta, pero además de eso, que están jugando con la identidad propia que se ha construido una generación completa durante las últimas 3 o 4 décadas. Súper. Y bueno, hablando de, claro, esta preferencia de Europa por sobre lo que está afuera, ¿cierto? Con todo lo que está pasando, sobre todo con Trump y lo volátil que es su figura, cuesta entenderlo a largo plazo a veces. ¿Hay algún escenario en que la Unión Europea podría salir fortalecida de esto? Hablando, por ejemplo, militarmente, económicamente, que se organice de una manera, claro, más independiente de Estados Unidos y que salga fortalecido de todo esto. Bueno, yo creo que la situación en Europa es, hay mucha tensión, no solamente en Alemania, sino también en los otros países hay mucho descontento, ¿no? Hay muchos electores que son muy descontentos con el resultado de la política. Es un problema económico. La economía europea tiene sus problemas estructurales con un alto costo de energía, por ejemplo. Y tenemos el reto en la materia de la defensa, de que ya estábamos hablando, y la amenaza rusa, que es frente de nuestra puerta, ¿no? Y y entonces la cuestión, si Europa puede salir en una forma fortalecida, yo creo que es muy temprano para decirlo, porque los retos son gigantescos, ¿no? Y otros países tampoco están durmiendo, ¿no? China, por ejemplo, en la materia de la innovación está, pero el primer mundo, ¿no? Tipo, ellos están tan avanzados y van a seguir. Entonces, y los Estados Unidos, obviamente, en la materia digital son súper avanzados y eso es el futuro. Y allá Europa tiene que hacer sus tareas de casa para hacer reformas en varios sectores de la política para arrancar, ¿no? Para que podamos volver a tener grandes cifras de crecimiento económico. Necesitamos en muchos países de Europa, necesitamos una reforma del sistema de las pensiones, ¿no? Porque tenemos el problema demográfico. Justo ahora empieza que la gran ola de los viejos van a jubilarse, entonces son gente que en realidad lo necesitamos para generar crecimiento económico, ¿no? Entonces hay muchos retos, entonces yo creo que es muy temprano a saber cómo será la situación de Europa, digamos, en 10 años.
Si sumado a aquello, uno no puede anticipar el daño que podría potencialmente causar los próximos 3 años y 10 meses, para ser casi más exacto, de un Donald Trump imponiendo aranceles. O sea, aquí hay dos claves desde un punto de vista de Estados Unidos. Primero es qué va a ocurrir durante este primer año de gobierno de Donald Trump. La población americana votó una parte importante por Donald Trump por el mal manejo económico de Joe Biden, la inflación desatada, la caída de los salarios reales en prácticamente 3 de cada 4 ciudades, condados de Estados Unidos para el blue collar, para la persona trabajadora, ¿no es cierto?, sin educación universitaria. Y ese es un público que tiene la mecha corta, como decimos en Chile, que no tiene tanta paciencia. Entonces, si Donald Trump no logra mostrar resultados de estabilidad económica y crecimiento durante el primer año, va a tener un segundo año muy complejo, porque en este momento los demócratas no tienen una figura nacional que esté haciéndole el contrapeso político a Donald Trump. Donald Trump está corriendo solo. Y esto no lo puede ver porque entre Donald Trump, J.D. Vance y Elon Musk dominan el 90% de las noticias que circulan de política en Estados Unidos. Los demócratas están respondiendo a los actos de Donald Trump y no de alguna manera poniendo una figura que pueda atajar esto. Por eso uno siempre dice que la lucha se está dando en las cortes en Estados Unidos, más allá de que en el Congreso o entre los partidos. Pero esto puede cambiar el segundo año con la elección de medio término, como les decía, y eso va a marcar mucho lo que va a ser los últimos 2 años de Donald Trump. Entonces, cuando uno mira eso y uno se pregunta qué va a pasar con Europa en el futuro, qué va a pasar de alguna manera con el propio Estados Unidos en el futuro, uno tiene que pensar que 3 años pueden hacerte muchísimo daño. Lo vimos bien con solamente 2 años de pandemia, que no nos hemos logrado recuperar del todo en Occidente. En todos los países básicamente hay algún efecto educacional, en economía, ¿no es cierto? En sistema político hay, pero como los ciclos electorales son tan cortos en Estados Unidos, puede ocurrir que estemos con un año de mucha incertidumbre y un segundo año donde el Partido Republicano pueda de alguna manera volver a poner un poco más de cordura en ciertos elementos. Y en ese sentido, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con Europa? Tiene una oportunidad, pero es una oportunidad que requiere muchísimo esfuerzo y requiere una unión muy importante de los partidos y los gobernantes de los diferentes países que no han logrado durante los últimos 10 años. O sea, ejemplo perfecto fue el Brexit, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es una oportunidad porque tienen algo por qué unirse, pero también está el problema de que Donald Trump sigue poniendo la música, no solamente en Estados Unidos, sino que también en materia internacional. Y eso nos tiene que, estemos hablando de Donald Trump básicamente todos los días. No hay día en que no pase noticia de él, y eso va a resolverse, yo creo que vamos a poder proyectarlo mejor luego de ver qué pasa con sus 2 últimos años de gobierno, porque un Donald Trump que siga con mayoría en ambas cámaras, la Corte Suprema, va a significar básicamente que va a poder proyectar su visión del mundo y su visión de Estados Unidos, más proteccionista, más nacionalista, ¿no es cierto?, hacia el futuro, con alguna persona que vamos a ver quién podría ser para gobernar Estados Unidos después de su mandato. Bueno, ya que quedan los últimos 5 minutitos, quería preguntar si alguien de la sesión quisiera hacer alguna pregunta abierta a Henning o a Miguel Ángel. Mira, acá Francisco Covarrubia escribió una pregunta y dice, ante la tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿sería viable cerrar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea? Que es un acuerdo que es muy interesante para la Unión Europea y que se está tramitando hace tiempo, pero ¿sería viable cerrarlo? Para responder, ojalá, por favor, que firman este acuerdo y que lo implementan. Por favor. Tipo, no puede ser que negociamos 25 años y a veces son los europeos, a veces son los latinos que causan problemas. No, tipo, lo necesitamos. Tipo, tenemos que ampliar nuestro mercado, es al beneficio de ambos lados. Y yo creo que toda la gente, todos los activistas, los políticos, la gente, los expertos en los think tanks, tienen que dar ahora este mensaje con mucha fuerza. Claro que en Europa el obstáculo más grande son son los agricultores, ¿no? Y la lobby de la agricultura en Bruselas es sumamente fuerte, son muy bien organizados y ellos temen que la carne excelente de Brasil, Uruguay y Argentina
es una competición demasiado grande para Europa, pero por favor, tipo la agricultura en Europa contribuye algo como 1 o 2% a la economía. Entonces no podemos permitir dejar esta oportunidad, especialmente en la área industrial, para cooperar en la materia, más en la materia de comercio, ¿no? entre los bloques económicos. Y también ojalá que Milei no haga verdad que él estaba pensando con voz alta, diciendo que si Argentina sea solo, sería mejor, podrían negociar mejores condiciones, algo así. No, no es así. Lo hemos visto con Gran Bretaña. Gran Bretaña salió de la Unión Europea y ahora es en una situación peor. ¿Por qué? Porque si tú negocias dentro de un bloque, tú tienes mucho más poder de negociar. Entonces yo pienso que sería una estupidez si Argentina ahora salga del Mercosur para hacer su propia negociación. Sería malísimo. Yo creo que simplemente tenemos que firmar ese acuerdo de comercial y tenemos que empujarlo a ambos lados del Atlántico. Es para el bien de nuestras regiones. Agregarlo del lado del Mercosur, en verdad, que puede pasar exactamente lo mismo que decía Henning. O sea, cuando Mercosur tiene el problema que requiere el alineamiento de todos los países en este momento con visiones ideológicas muy distintas. No solamente Javier Milei puede de alguna manera, ¿no es cierto?, creer que él puede hacer Argentina grande de nuevo de manera bilateral, sino que además también tenemos el tema del proteccionismo que naturalmente existe en Brasil, con la industria, por ejemplo, automotriz. Son temas bien complejos en el sentido porque el incentivo que tiene Lula da Silva ahora es mantener contentos a los sindicatos, mantener contentos a los grupos empresariales que lo han apoyado, porque olfatea debilidad política pensando en lo que es el momento, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Entonces, por una parte, es lógico que esto le haría bien a ambos bloques. Es lógico que le haría bien a Latinoamérica, además, hasta cierto punto, porque le daría una posibilidad fresca de encontrar un mercado, como bien decíamos antes, que tiene un poder adquisitivo altísimo, el más alto del mundo, pero al mismo tiempo las tensiones internas políticas, que son parte fundamental del Mercosur. O sea, el Mercosur ha tenido siempre tarifas altas para intentar de alguna manera mantener viva la idea de la industrialización por sustitución de importaciones. O sea, esa es la historia del Mercosur. Y en ese sentido, claro, uno podría decir, quizás si se alinearan los astros y Milei se pudiese sentar en la mesa con Lula da Silva durante algo más allá de 15 minutos, se podría llegar a acuerdo. Pero mientras Brasil no esté 100% on board y Argentina no esté 100% on board del acuerdo, las probabilidades de firmarlo son bastante más bajas, independiente de que sea una muy buena oportunidad a futuro. Y así para responder muy brevemente en honor al tiempo, ¿qué rol puede jugar Francia desde Europa en todo esto? Yo sé que Manuel Macron está, claro, defendiendo la industria agro dentro de Francia y también se mostró medio incierto con respecto al tratado con Mercosur. Disculpa, pero la pregunta era, ahora, disculpa, pero era de otra cosa, ¿no? De materia nuclear, la pregunta, ¿o cómo lo entendí bien? Ahora estás en silencio. Está en silencio, María Paz. Ahora, te preguntaba yo sobre Macron porque no vamos a tener tiempo para responder la pregunta del chat. Pero te preguntaba sobre el rol que juega Francia en todo esto, porque Macron estaba defendiendo los intereses agros dentro de Francia. Ja. ¿Y será lo suficientemente fuerte como para frenar esto? Sí, Francia tiene sus problemas domésticos con respecto a las al tratado de comercio con el Mercosur. Y como yo dije, los agricultores en Francia tienen un lobby muy, muy, muy fuerte. Ojalá que Macron
maneja de contenerles en alguna forma, ¿no? Y para que al final Francia no puede, ojalá que no puede resistir la presión de los otros países europeos para que digan sí al tratado con el Mercosur, ¿no? El Parlamento francés tiene que verificar, ratificar el tratado. Eso será clave para la aceptación al lado europeo, porque si Francia diga sí, entonces los otros países donde la situación es un poco un reto son Holanda, Austria y Polonia, entonces ellos no pueden decir no. Súper. Bueno, Miguel Ángel, ¿algo que agregar o...? No, sobre esto no. Francia siempre ha tenido una historia proteccionista, esto con su época de máximo esplendor del vino, más del 95% del vino que producían se consumía internamente en el mercado. Entonces, si uno ve eso históricamente, desde el año 1600 en adelante, es bien difícil para un presidente más como Macron, que navega entre coaliciones de alguna manera para poder lograr mayoría, poder encontrar esa forma para poder empujar aquello. Lo más probable es que si se logra pasar un tratado de libre comercio va a ser acotado a ciertas áreas, lo cual igual es una buena noticia porque es un inicio y es algo que podría romper con la historia del Mercosur, que esa es la clave en realidad. Porque teniendo el mercado brasileño y el mercado argentino, la verdad las cosas, y teniendo el acceso a Europa, es probable que venga un periodo de bienestar económico bien importante para ciertas industrias que dependen mucho de lo interno, que esa es la clave al final del día. La autarquía de los estados no es parte de la supervivencia y el crecimiento de las sociedades y el florecimiento de alguna manera de la población. Y eso es algo que tenemos que entender, aun cuando Estados Unidos lo esté dirigiendo en un camino absolutamente distinto, a ratos parece. Bueno, ya siendo pasado las 12, vamos a finalizar este evento. Eh, Creo que sirvió mucho para entender mejor la situación entre Estados Unidos y Europa. Nosotros vemos esto desde afuera, ¿cierto? Pero igual siempre con el tema del Mercosur y las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica nos afecta indudablemente. Así que muchísimas gracias, Henning, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por participar, por responder nuestras preguntas, por la buena disposición y muchas gracias a todos los participantes también por estar aquí en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Un gusto, Jenny. Igualmente, gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, tuvo una fructífera conversación. Saludos. Gracias.